están? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a una nueva jornada de Multiversos. Vamos a estar acompañándole en esta horita de informaciones. Día lunes, conversaciones, diálogos, usted sabe. Todo lo que puede encontrar aquí en nuestro programa en esta jornada ya de tarde. Continúa al menos una temperatura agradable, bastante cálido también el clima. Para el fin de semana, pronóstico de lluvia el fin de semana pasado, pero la verdad es que fue intensa en un corto periodo de tiempo en la jornada de viernes, y sábado y domingo tuvimos un clima agradable, así que está entretenida esta jornada, estas últimas al menos semanas, considerando ya que vamos a entrar de lleno a este periodo de alta temperatura, hoy incluso bordeando los 20 grados, al menos acá en Concepción. Va a estar bien agradable también esta semana, al menos según lo que dice el pronóstico. Así que hay que mantenerse así, por favor, porque ya, la verdad, algunos ya estamos un poquito pensando en lo que va a ser el verano, ya dejando atrás lo que es el invierno, proyectando un poquito lo que va a ocurrir más adelante. Pero también sabemos que esta temporada es bastante compleja, lo mencionaba ahí Galo en la mañana. Ya vamos a entrar de lleno a la temporada de mayor incidencia de incendios forestales, así que el llamado, como siempre, a la precaución, mantener obviamente todas las medidas de seguridad necesarias y además respetar las normas, por ejemplo, lo que ocurre en los santuarios de la naturaleza y también en los parques nacionales. Queremos ir ya de lleno a lo que está ocurriendo en materia noticiosa en nuestros portales de los medios UDEC. Iniciamos, como siempre, con el home de tvu.cl, que nos muestra la siguiente portada. Obras industriales, comerciales y servicios encabezan lista de superficie autorizada para construir en el Biobío. Bueno, parte de lo que se está proyectando también hacia más adelante. Vamos a estar detallando lo que es una obra que representa una deuda del Estado con la región del Biobío tras lo que ha ocurrido post terremoto de 2010. Penco comenzó el retiro de cables en desuso con el plan piloto que planea eliminar más de 3 toneladas. Además, recordar que ahí mismo en la comuna de Penco se busca reemplazar los cables de cobre por cables de aluminio. También otro tema en paralelo, retiro de cable y robo de cable también. Otro de los temas asociados también a un mismo tema que se desprende también de lo que ha ocurrido en materia de telecomunicaciones. Plan Protege Calle en Biobío extenderá funcionamiento de albergues en Coronel y Levo. También hay una buena noticia para el acompañamiento de lo que es las personas en situación de calle. Alcaldes del Biobío buscan exigir más presupuesto regional y comprometer a parlamentarios en Santiago. Lo vamos a estar revisando en breve. Recordar que nosotros realizamos publicaciones cruzadas también con los medios de la Universidad de Concepción, así que vamos de lleno con lo que está ocurriendo con diarioconcepcion.cl también, que justamente tiene en detalle lo que está ocurriendo con este tema del presupuesto 2026. A ver, lo hemos comentado con anterioridad, lo vamos a detallar ahora nuevamente. Todos los años, desde que hubo el cambio de intendencia a gobernación regional, con la exadministración que había en el gobierno regional, hubo inconveniente con el tema del presupuesto. Todos los años. Y para este, bueno, se mantiene la tónica. Autoridades del Biobío buscan comprometer también al mundo parlamentario. Este lunes 31 de octubre, 13 de octubre, 31 alcaldes del Biobío realizaron un viaje a Santiago para solicitar al gobierno un ajuste al presupuesto del gobierno regional, el cual, según se ha ya visibilizado, sufrió una reducción respecto a lo asignado para 2025, afectando directamente a las comunas. Aproximadamente en un poquito entre un 2,5%, un 3% ahí se señala y se especifica, pero es una disminución considerable de lo que es el presupuesto 2025, de lo que ya es el 2025. O sea, es reducir, y todos los años pasa esto, ¿eh? Todos los años hay una especie de tira y afloja entre el gobierno, entre la DIPRES específicamente y el gobierno regional y también quienes componen acá las gobernanzas locales. El presidente de la AMRBB, la Asociación de Municipales de la Región del Biobío, y alcalde de Hualqui, Ricardo Fuentes, se tomó contacto con nuestro matinal durante la jornada de la mañana y dando a conocer también lo que significaría este
reajuste presupuestario que genera una merma, al menos según lo que dicen desde el mundo de las gobernanzas locales, de acuerdo a lo que ha sido también la proyección y lo que se busca generar en materia de recursos para proyectos que puedan postular, por ejemplo, los municipios. Esto es algo que siempre pasa, lo volvemos a recalcar, sobre todo, bueno, igual considerando que esto es casi un 50% menos de lo que había proyectado el gobierno regional, que eran cerca de 225.000 millones, o sea, 50% menos aproximadamente es lo que recibiría la región del Biobío. Entonces, igual ahí hay harto que conversar, que dialogar, considerando, recordar que esto no es definitivo. Todavía puede existir al menos un cambio. Me imagino que no va a variar mucho, eso sí. Podría estar cercano a los 200.000 millones de pesos, quizás, pero todo eso también depende de lo que ocurra de aquí en más con estos diálogos que van a comenzar también y que se están fomentando por parte de las gobernanzas locales de la región del Biobío, el gobierno regional y también el mundo parlamentario. Así que bueno, eso en materia de presupuesto para el próximo año. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Todavía recordar, está en pleno desarrollo esta noticia, así que al menos desde los alcaldes y alcaldesas también de acá buscan proyectar lo que es en particular las regiones que han tenido ciertos temas en materia de inversión. Leu, una de ellas, por ejemplo, bueno, y la provincia de Arauco, que sabemos que ahí también hay harto que continuar aportando. Medicina UDEC fue sede de la primera jornada de la Sociedad Chilena de Historia de la Medicina en el sur del país, con presencia también de una conocida nuestra, la doctora Laura Benedetti, participó de esta instancia. Recordar que este encuentro fue organizado por las Facultades de Medicinas y de Humanidades y Arte de la Universidad de Concepción junto con la Sociedad Chilena de Historia de la Medicina, abordando vínculos entre salud, historia, sociedad, bajo el lema La construcción del Estado social en Chile y la salud. Ahí está entonces, todo esto también parte de lo que ha sido el trabajo mancomunado, de lo que ha significado el tema del avance en medicina, el avance científico, el avance de las sociedades y cómo esto ha sido también un pilar en aquello. En instancia en donde participaron académicos, académicas, estudiantes, también seremías, como por ejemplo la Seremía de Educación, también la Seremía de Salud y también obviamente autoridades de la Universidad de Concepción, donde también parte de lo que usted podrá escuchar aquí en nuestro programa Multiverso también se replica en estos diálogos. Todo esto va entrelazado de lo que es el rescate de la historia, la ciencia y en este caso la medicina en Chile, que hoy en día, por ejemplo, está dando paso a lo que es el bienestar integral, de lo que es la medicina integral, que considere todo el espectro. Incluso, ¿se acuerda usted cuando estábamos el otro día conversando con el doctor Benjamín Vicente y él dijo que incluso ahora se está tomando en cuenta la espiritualidad para el tema de tratamiento de salud? Mire, cómo van evolucionando también las nuevas visiones y además cómo cambian y rompen paradigmas. Antes uno veía la espiritualidad quizás separada de lo que era el tratamiento médico con base científica y hoy en día estamos hablando de ya todo el espectro. Así que, bueno, parte también de lo que es el avance, también es recordar lo que ha ido ocurriendo en el pasado y por ende poder proyectar con la memoria presente. De la discusión.cl, ciclista muere en accidente de tránsito en el sector campanario de Yungay. Mire, una situación compleja en materia de lo que es el desarrollo vial. Lo habíamos conversado también anteriormente de lo que ha sido, bueno, el tema presupuestario, cuáles son las grandes inversiones que hay. Vamos a estar hoy también detallando, por ejemplo, lo que ha ocurrido en materia de avances en ciertos sectores, pero lo cierto también ahí es que falta proyección para lo que son estos territorios complejos. Uno de ellos, bueno, estos espacios, como lo que ha ocurrido ahí en el kilómetro 1090 de la ruta O565 o 565, cuando un conductor no se percató de la presencia y proximidad de un ciclista quien impactó por la parte trasera del vehículo menor por no estar atento a las condiciones del tránsito. Todo esto también en un sector, como usted podía ver en la imagen, donde es de complejo tránsito, de baja luminaria, y es por eso que hace falta estas conexiones que tengan, considerando obviamente
espacios para ciclistas, zonas delimitadas, que también los ciclistas puedan estar con todo lo necesario para poder ser identificados durante la noche. Los y las conductoras también tienen que estar atentos y atentas a las condiciones del tránsito, porque en cualquier momento puede ocurrir algún imprevisto. Bueno, considerando también las conexiones rurales que hay, las conexiones caminos, quizás interrurales también, que no tienen luz, que sabemos que hay personas que transitan en bicicleta, que transitan caminando o que transitan a caballo también por estos lugares. Entonces hay que estar atento y atenta a las condiciones del tránsito, pero además también se necesitan que, por ejemplo, exista también ahí un espacio delimitado, una barrera de contención para poder separar a los ciclistas, porque en estos lugares, en los lugares interrurales, también se utiliza mucho la bicicleta. Si la gente va mucho en bicicleta de un lugar a otro, también se utiliza mucho el caminar a pie y también se utiliza mucho el andar a caballo. Entonces, hay que también proyectar cuáles son las formas en cómo se moviliza la gente en cada territorio y, por ejemplo, en este caso, una carretera, un sector que está por una pavimentación adecuada, pero no así para la bicicleta, no así para otros medios de transporte, incluso para movilizarse a pie. Entonces también hay un detalle a mejorar como país, poder ver cómo solucionamos estos temas también en los sectores rurales para así evitar este tipo de accidentes de tránsito. Y estábamos hablando de inversión y es por eso que queremos también pasar a revisar parte de lo que ha ocurrido en estas últimas horas, porque se dio a conocer que ya están todas las vigas instaladas del nuevo viaducto Chacabuco, una obra que en su totalidad contempla más de 30.000 millones de pesos de inversión y que, recordar, tiene proyecciones de un anfiteatro, de un paseo peatonal, de una ciclovía, conectar también con Costanera Chiguayante. Es un proyecto bien ambicioso que no solo busca mejorar la vialidad, la forma de transitar, sino que también de impactar positivamente en lo que respecta a la rutina diaria de las personas que habitan en este sector. O sea, va a ser un paseo, se va a poder disfrutar ahí también de una jornada de la tarde. Busca cambiarle un poco el panorama también a lo que ha sido ya ese sector históricamente, además considerando que ya también va a comenzar la intervención al puente Esmeralda. O sea, vamos a tener aquí proyectando ya los próximos años, vamos a tener un cambio en este sector y además a todo esto se le une también otra salida u otra entrada desde Concepción a San Pedro de la Paz. Así que 70% de avance en total, eso fue lo que se mencionó durante la jornada de hoy. Se espera que durante el primer trimestre de 2026 ya se pueda tener este viaducto habilitado para poder realizar el tránsito vehicular con normalidad, pero este ya era el último detalle, la última gran intervención que quedaba para lo que va a ser ya ahora el proceso de instalación de las carpetas, de todo lo que es necesario obviamente para poder movilizarse por este viaducto, pero se dio a conocer entonces que ya entramos en tierra derecha para lo que va a hacer esta futura nueva conexión entre San Pedro de la Paz y Concepción, además de lo que se respecta y lo que se proyecta en particular de estas infraestructuras integrales también, que no solo sea el viaducto, sino que también contemple intervención para mejorar el tránsito peatonal, para fomentar el uso de la bicicleta y conectar también, no solo que queden ahí en el aire, porque a veces ocurría que hacían una ciclovía. Ya, pero ¿con qué se conecta la ciclovía? Bueno, esto es lo que se está buscando proyectar. ¿Falta todavía? Sí, falta todavía, pero al menos una noticia positiva. Así que le invitamos también a que esté atento y atenta, porque vamos a estar en detalle en nuestro noticiero central. Y nosotros queremos invitarle a que vayamos a revisar las cámaras de la unidad de control operativo del tránsito brevemente para hacer un repaso también de lo que está ocurriendo en nuestra región del Biobío. Vemos ahí, por ejemplo, el tránsito vehicular. Se respeta harto, ¿ah? Ya llegó la costumbre. A mí me ha llamado harto la atención esto, porque llegó la costumbre finalmente de respetar y de el correcto uso
de la vía solo buses. Porque claro, usted sabe que usted tiene dos delimitaciones. Cuando quiere doblar, no puede pasar las dos, tiene que doblar en una. O sea, tiene dos barcas, por decirlo así, que están las cámaras. Y la gente lo respeta, ¿ah? Me sorprende harto eso. Me sorprende que ya se generó la cultura. Eso es, que ya no es como que tenga que estar ahí o alguna persona. Y además, obviamente, también el tema del parte, que es una UTM, 1,5 UTM, si no mal recuerdo, el parte. Creo que eso también, obviamente, genera... Ya por sí solo la gente no quiere pagar 1,5 UTM, son aproximadamente 80 y algo mil pesos. Entonces, igual es un tema, pero aún así me parece algo positivo, pero hay que proyectar también el transporte público. Hay que proyectarlo, por ejemplo, a través de el viaducto Chacabuco, un ejemplo, puente industrial también, sería ideal que pudiese movilizarse transporte público por ahí. Conexiones también, por ejemplo, el Biotren. Recordar que hablamos de inversión pública. El Biotren ya está con el tema de los estudios para Lota. Ojalá también poder llegar a Penco en algún momento. Y ahora estamos viendo San Pedro de la Paz, avenida Pedro Aguirre Cerda, que al menos antes del puente Juan Pablo II no se ve mucha congestión. A esta hora, claro, pero a veces... la llegada del puente industrial, que todavía, a propósito de todo esto, no está cobrando peaje. TAG, bien digo, no está cobrando TAG. Hago la corrección. Fede Erratas, lo está cobrando el TAG. Y que eso también beneficia mucho a la gente. Vamos a ver también qué es lo que va ocurriendo más adelante, cuando ya una vez el funcionamiento de esto esté en su funcionamiento normal, que va a ocurrir, recordar, durante el mes de noviembre. O sea, ya queda poquito para la entrada en vigencia del TAG en el puente industrial, pero al menos en este sector descongestionado. ¡Uy, mire! ¡Uf! Ahí una persona pasó. Ahí la que va acá, mire, la veo, ¿no? ¡Uy! Pero qué arriesgado lo que acabó de hacer. ¡Uy, no! Me puse... ¡No! ¡Uf! Bueno, eso no tiene que hacerlo, por favor. Arriesga su vida, arriesga la vida también de quizá el chofer que puede buscar esquivarla. Uf. No, me llegué a poner nervioso, me dio como un poquito de nervio lo que hizo ahí la persona. No, tremendo, tremendo. Bueno, ahí hay un camión detenido, algún desperfecto en su... funcionamiento, y ahí estamos, avenida Pedro Aguirre Cerda, ruta 160. ¿Ve? No hay mucho atochamiento para lo que estábamos acostumbrados a ver. No hay mucho atochamiento, porque cada vez que mostrábamos esta cámara, siempre había algo de atochamiento, pero ahora, y sabemos también que al menos lo que era más complejo era desde el sector de Candelaria hacia la avenida Pedro Aguirre Cerda, hacia atrás del puente Juan Pablo II. Pero acá arriba, donde está nuestro cursor, podemos ver, mire, la cantidad de tránsito también que absorbe el puente industrial. Mira, ahí va uno con carga camión, dos atrás, ahí viene el otro. Y por el otro lado también, entonces la cantidad de movimiento que absorbe el puente industrial, cuando ya entre en vigencia el TAG y haya mayor dato y más estadística, yo creo que va a ser algo bueno de analizar. Lo había comentado también Juan Antonio Carrasco, cuando en uno de los paneles de nuestro matinal Siempre Juntos de conversación, me acuerdo que mencionó que, por ejemplo, el uso del vehículo tiene que tener un precio asociado, por el tema, obviamente, de lo que significa la contaminación y todo esto. Y el TAG, por ejemplo, es justamente un valor asociado. Si usted quiere utilizar este puente que tiene cierto estándar, que le va a facilitar la vida, va a tener que pagar un valor asociado, que es el precio del TAG. Pero eso podría ocurrir en otros espacios también, hacia futuro. Eso es lo que se está conversando y se está dialogando. Ahí estamos viendo entonces ruta 160, conexión con avenida Pedro Aguirre Cerda. Talcahuano, mire. Talcahuano, Ventoteca. Qué rico, un cevichito.
pasar a comprar un pescadito para hacer un pescadito frito. Hoy el fin de semana comí pescado frito, está exquisito, con papitas. Pescado frito con papas. Sí, no. ¿Qué mejor? Cuénteme qué comió el fin de semana. Y aprovechando, le dejamos abierto nuestro WhatsApp. Ahí está entonces Ventoteca Talcahuano. A mí me gusta este lugar, lo encuentro bonito. Sobre todo, bueno, llegar ahí arriba al mirador. Un sector también popular. Tenemos la salida al centro también. La gobernación marítima de fondo. La Ventoteca también, a esta hora ya. Es una buena hora para ir a ver el ceviche, cómo está, ¿cierto? Y nosotros abrimos nuestro baúl de curiosidades porque queremos también mostrarle la siguiente novedad. Científicos analizan si los perros podrían aprender. ¿A qué podrían aprender? ¿Hablar? ¿Hablar? ¿De verdad? Yo creo que debe tener en su casa o conoce a alguien que su perro o perra, por ejemplo, cuando está comiendo, sí, cuando está comiendo, en la mesa le empieza a hablar, así empieza a hacer unos soniditos medio extraños. Bueno, el auge de la inteligencia artificial ha traído consigo innovaciones que hace unos años habrían parecido pura ciencia ficción. Una de las más fascinantes posibilidades es de comunicarnos con los animales. Se ha especulado mucho si podremos algún día conversar con las ballenas o descifrar el lenguaje de otras especies. Pero ¿qué hay de nuestro compañero más cercano, el perro? La idea de que los perros hablen es nueva, al menos en el cine y en la televisión. No es nueva, bien digo. Sin embargo, más allá de la ficción, el equipo de laboratorio Barks ladrido en inglés, mira qué entretenido, del Departamento de Etología de la Universidad de Eötvös-Loránd en Hungría ha llevado la pregunta al terreno científico. Mire, una publicación científica publicada en Biología Futura, los investigadores analizan con total seriedad si existe alguna base biológica que pudiera hipotéticamente acercar a los perros a una comunicación parecida al habla. Y no se refiere a trucos vocales, sino que obviamente proyectar la comunicación como tal. O sea, si es que alguna vez los perros podrían ser capaces de comunicarse de alguna forma uno o no. Bueno, ¿qué es lo que dice la ciencia? A simple vista, la idea de un perro parlante puede sonar más a broma que a hipótesis científica. Sin embargo, en vista evolutiva abre una reflexión provocadora. Si hablar le ofreciera a los perros una ventaja adaptativa dentro del mundo humano, la selección natural probablemente ya habría hecho su trabajo y ese talento sería común entre ellos, pero también hay que proyectar lo que es la relación entre el ser humano y el perro. Por ejemplo, hemos también en este mismo espacio dado a conocer que hoy en día también los perros son capaces, por ejemplo, de reconocer la gestualidad de los seres humanos. O sea, ni siquiera la conversación hablada, no necesariamente el cambio de tono o de volumen, sino que también los gestos, qué está pasando en el rostro, por ejemplo, y eso es capaz de ser descifrado hoy en día ya por los perros en particular. Y ellos mismos, de hecho, son mucho más expresivos que hace años atrás. Y esto responde a un tema de relación de simbiosis, podríamos decir, que viven ya con los seres humanos desde hace bastantes siglos atrás. Todavía quedan siglos hacia adelante de desarrollo, vamos a ver, no vamos a estar vivos, me imagino. Si es que la inmortalidad todavía no es algo común. Pero ya más adelante, imagínense 100, 300, 200, 500 años más, 1000 años más hacia el futuro con este desarrollo de nosotros como seres humanos, pero también en paralelo las otras especies también se van desarrollando. Así que es algo que nos permite por el momento preguntarnos, pero que las respuestas van a llegar hacia el futuro. Queremos ya darle la bienvenida a nuestra invitada de la jornada de hoy, porque vamos a estar dialogando, hace harto tiempo que no lo hacíamos, en materia de el ámbito político. Estamos junto a Fernanda Rubilar, académica acá de nuestra Universidad de Concepción. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, primero felicitaciones también por lo que ha sido este ciclo de diálogos acá. Hemos estado ahí atentos siguiendo lo que se está haciendo en materia de poder generar instancias de debate, de conversación con quienes van a estar siendo partícipes de la papeleta durante esto ya, a ver, queda un poquito más de un mes, un poquito y nada, sí. Sí, bueno, tuvimos estos ciclos de debate, fueron 3 debates en conjunto con la Universidad Católica, transmitidos por TVU, donde tuvimos a 24 candidaturas al Distrito 20, a diputados y diputadas, algunos que van por primera vez, otros que son alcaldes y dan el salto a candidaturas a diputados, y también los que van a la reelección. Así que bastante interesante ahí ver la amplitud de posturas políticas, de visiones, de también lugares de donde vienen cada uno y cada una de ellos, así que estuvo muy interesante ese proceso. Bueno, y también considerando que hay algunos de ellos y de ellas que son parte de los conglomerados que ya se están armando, o sea, también en parte definiendo un poco lo que son las visiones a nivel grupal de ciertos temas en particular, obviamente con perspectivas personales, porque sabemos que cada candidatura también tiene una forma de ver que no necesariamente se alinea o no con lo que es el candidato presidencial, pero que al menos en la base tienen que compartir un diálogo común, porque obviamente para eso es el tema de realizar estas uniones parlamentarias hacia el futuro, también presidenciales, lo que vamos a estar analizando, pero mire, queremos también invitarles a ustedes a ver parte de lo que son los datos que nos van a permitir también realizar la conversación que vamos a tener en este espacio, en particular con 2 encuestas. Vamos primero con CADEM, porque se ha dado a conocer también ciertos cambios en lo que ha ido ocurriendo a nivel nacional en materia de encuestas. Mire, escenario primera vuelta, por ahora 28 puntos para Janet Jara, José Antonio Kast 23, Evelyn Matei 14, Johannes Kaiser, que ha ido subiendo, 11 puntos, Franco Parisi 10, Mike Nichols 3, Marcos Enrique Minami bien digo 1 y Eduardo Artés 1 y no votaría 9. Ese es el escenario CADEM. Vamos con CADEM primero. Sí. ¿Qué le parece lo que está ocurriendo con esta encuesta? Yo creo que es bastante interesante lo que está ocurriendo con la evolución de varias encuestas. Todas están más o menos en las mismas cifras, pero aquí tenemos que Jara logra afianzarse y avanzar un poco. José Antonio Kast ha estado bastante estancado, de hecho lo hemos visto que ha dejado de ir a algunos debates y algunas otras instancias de discusión, o sea, se está guardando, está tratando de no cometer errores no forzados, que son los más peligrosos a tan poco tiempo de la elección, y tenemos un Johannes Kaiser que es el único que está subiendo más notoriamente, pero tenemos entre un 8 y un 9% que todavía no sabe, no contesta o va a votar o no va a votar en la elección. Por lo tanto, todavía hay un margen importante para poder definir quién va a ser el ganador o ganadora de la primera vuelta. Sí, aquí, bueno, hay harto que está en juego en materia de lo que son los puntos, o los puntos porcentuales o los porcentajes también, considerando una segunda vuelta. Por ejemplo, Johannes Kaiser con 11 puntos, Franco Parisi con 10 puntos, y sabemos que la tendencia de Franco Parisi dicta mucho más lejanía de lo que plantea una centro derecha, una derecha, que una izquierda como tal. O sea, se está, por ejemplo, y ahí en redes sociales, nosotros igual vemos los termómetros sociales, la respuesta de la gente a la encuesta, una Janet Jara que ha estado abierta a poder ir a ciertos programas televisivos, a ciertas instancias de diálogo, se restó de los debates o espacios de conversaciones, y al final eran como debates, pero se resta de estos espacios. Y ahora se da un poco vuelta al escenario, o sea, es Janet Jara quien invita a José Antonio Kast a que responda, por ejemplo, qué es lo que va a ocurrir con el recorte al presupuesto, o sea, el recorte a los 6.000 millones. A los 6.000 millones, claro. Famosos 6.000 millones. Los famosos que hasta este momento todavía no han sido respondidos. ¿Cómo se va a poder realizar ese tema? Bueno, aquí tenemos creo que fue el primer error no forzado, y por eso también esta tendencia también a tener menos visibilidad pública, porque distintos, inclusive ex ministros de Hacienda, inclusive Sebastián Piñera, han dicho que los 6.000 millones son imposibles. O sea, no hay fórmula matemática de recortar esa cifra, y por lo tanto ese fue un tremendo error no forzado que puso todos los ojos de las distintas candidaturas de todos los sectores políticos en la candidatura que venía
repuntando con mayor fuerza las encuestas y inmediatamente tuvo un freno y un estancamiento. Por lo tanto, aquí lo que ocurra con este tema, sobre todo con los nuevos debates presidenciales televisados en televisión abierta las próximas semanas, van a ser fundamentales para ese 8-9% que todavía no decide su voto. ¿Qué es lo que ocurre en materia de diálogos, discursos? Porque ya lo hemos visto desde agosto pasado, desde que, bueno, Janet Jara también deja el Ministerio del Trabajo, desde que Johannes Kaiser, en paralelo a su labor como parlamentario, también ya estaba proyectando una candidatura. Bueno, José Antonio Kast lo mismo. Todos empezaron un poco antes, hay que decirlo. En agosto ya se marca el límite, pero ya teníamos claro quién iban a ser los candidatos. Sin hacer campaña, obviamente ya eran figuras públicas. O sea, tenemos dos que llevan 10 años. Tenemos dos que llevan 10 años, sí, bueno, Marco Enrique Minami por su parte y también José Antonio Kast. Claro. Entonces, ¿cómo también ha sido esta modificación del discurso, de lo que ha impactado en los debates anteriores a un José Antonio Kast que incluso, por ejemplo, lo vamos a mencionar, en algún momento tuvo un inconveniente con 31 minutos y hoy en día 31 minutos es furor y en todos lados también apareció esa entrevista resurgiendo ese debate donde le preguntan por el hecho de 31 minutos? O sea, hay mucho que está viniendo de atrás y que también está generando reacciones en materia de los votantes. Claro, es que es el nivel de exposición que tienen hace demasiado tiempo. Hace una candidatura que lleva mucho tiempo corriendo y se ha movido en distintos espacios de la brújula política, ha generado que también tengan más, por así decirlo, nudos ciegos de respuestas anteriores, de historial que le pueden ser hoy día más problemáticos para ellos. Y él está en un afán de moderar su discurso para poder quitarle los votos que necesita a Evelyn Matei y que no se le acerque lo suficiente tampoco Kaiser, que es quien está más por la derecha al parecer. Sí, bueno, y ahí también hay un detalle por cómo se está dando también esa relación Evelyn Matei justamente José Antonio Kast. Sobre todo en un tema cuando José Antonio Kast le dice, bueno, pregúntele a Evelyn Matei por qué me daba el apoyo antes y por qué ahora o sea, están en un duelo ahí, en particular en declaraciones que también está marcando un poco la tónica desde el sector de la derecha y donde Johannes Kaiser se ha mantenido un poco más ajeno y él dice, yo la verdad juego solo, no ando generando estas alianzas o lo que fue alianza anteriormente porque él no había sido parte de esos procesos antes y eso también ha generado que justamente se desmarque de ese detalle y empiece a generar un poco de seguimiento propio, no que se desprenda de otro. Que ese debe ser su labor, si él quiere subir en las encuestas, él debe tener ese rol dentro de la derecha y estas otras dos derechas que son la de Matei y la de Kast, ellos se han apoyado mutuamente, fueron parte del mismo partido, son parte de una misma construcción histórica, tienen edades similares, también fueron parlamentarios, entonces por lo tanto tienen también más historia política y también comparten muchos de los asesores que han sido cruzadamente del otro en algún momento. Por eso también Evópoli antes de ayer en la prensa decía, aquí, ojo, dejemos de vernos entre nosotros porque aquí quien está marcando más en la encuesta es Jara y debiéramos tener la atención allá, no entre las derechas. Sí, claro, es como una pugna entre una UDI más de derecha y una UDI más centrada, porque bueno, todos parten de ambas candidaturas, en este caso la candidatura de Republicanos y la candidatura de Evelyn Matei, provienen también de un círculo social que tiene relación con la juventud de UDI, o sea, parten de un mismo lugar. De la misma universidad, de los mismos grupos políticos juveniles y luego también del mismo partido político, por lo tanto es la misma raíz, el mismo tronco histórico que hoy día los tiene mostrando estas escasas diferencias también, como que cada vez mientras más se profundiza el debate se ven que de fondo hay menos diferencias entre ellos, por lo tanto eso no le sirve a ninguno de los dos. Claro, y ahí ya una Evelyn Matei que le ha costado mantener un discurso claro, le ha costado lograr hacerse de una línea y tratar de mantenerla hasta el final porque le ha costado también lo mismo, la misma historia política la ha llevado a tener que movilizarse por uno o por otro punto de acuerdo también a lo que está marcando la encuesta. O sea, ella dijo que no, pero la hemos visto también en ciertas ocasiones cambiando un poco o aclarando otros temas.
Claro, efectivamente a ella le ayuda mucho sí haber sido alcaldesa hace muy poco. La ciudadaniza en su opinión pública, la hace más cercana, menos crítica en algunos temas y más críticas en otros. Entonces eso le da una ventaja en su imagen política, y a José Antonio Kast hoy día claramente no le está dando una ventaja, él que lleva muchos años de candidato, que hace tiempo que ya no es parlamentario, y por lo tanto aquí le ha costado un poco más mantenerse en la punta, y hoy día está más bien jugando conservador para poder ser la opción a segunda vuelta. Bueno, vamos con la aprobación presidencial también, al menos según lo que indica CADEM, 36% aprueba, 1% no sabe, no responde, 2% no aprueba ni desaprueba y 61% de desaprobación, considerando también que Janet Jara, ex ministra del Trabajo, cuando ocurren estas encuestas también le pregunta por esto. Claro. Aquí es bien interesante lo que ocurre en Criteria, porque primero es muy llamativo que la aprobación de un presidente sea tan estable a través del tiempo. No lo vimos ni con Piñera 2 ni con Bachelet 2, donde tuvimos altos y bajos muy pronunciados. Aquí tenemos una estabilidad, y ese 36% también nos dice que Janet Jara todavía tiene margen para crecer, pero no un margen tan alto. Claro. Entonces ahí nos pone, le da ese margen, pero le pone techo también, y eso es bastante interesante a un mes de la elección. Sí, bueno, considerando también que, por ejemplo, en estas mismas encuestas, a Gabriel Boric, cuando era candidato, Gabriel Boric, actual presidente de nuestro país, Daniel Jadwe aparecía, pero por las nubes, y Gabriel Boric candidato estaba, pero... Bueno, lo hemos conversado sí, anteriormente. Lo hemos conversado. La elección anterior, las semanas antes, estuvo 10 puntos bajo Kast, y también estuvo en la primaria bajo Jadwe. Por lo tanto, igual tenemos que mirar las encuestas en perspectiva, sobre todo hoy que tenemos voto obligatorio, y las encuestas, todas las que miramos, que tienen ciertos niveles de confianza, pero todas las que miramos son o telefónicas o online. Entonces no hay ninguna hoy día presencial que podamos tener una imagen que sea más fidedigna realmente de lo que va a pasar. Por eso hoy día las encuestas son cada vez menos confiables en el mundo. Pero eso no es un instrumento. Dicho eso, antes teníamos que hacer ahí el disclaimer para presentarle también la siguiente información. Imaginario de ganador o ganadora de la elección presidencial. José Antonio Kast, 38% de personas que creen que será el próximo presidente, y Janet Jara, que se mantiene en el 32% de las personas que creen que ella será la próxima presidenta del país. Sí, aquí es bien interesante, porque esta pregunta es distinta a quién quieres que sea el próximo presidente. Entonces, José Antonio Kast no crece en quien quieres que sea el próximo presidente, pero sí crece en quien creen que va a ser el próximo presidente. Y Janet Jara se estanca un poco ahí en el 32%, que si lo miramos con las cifras anteriores, están todos más o menos en sintonía. Sí, bueno, va manteniendo también ahí los porcentajes, no se escapa mucho, tampoco baja mucho, sino que más o menos similar. Según Criteria, aprobación presidencial 30%, CADEM era 36%, fluctuación, variación del 6%, y desaprobación 32%. Claro, aquí tenemos que la aprobación es un poco más conservadora, porque también tienen metodologías distintas. Esta es totalmente digital y la otra es totalmente telefónica. Entonces ahí vemos también metodológicamente que nos arrojan resultados distintos. Sí, bueno, parte también de lo que está ocurriendo, aclararlo también es necesario. Es necesario para que usted también entienda cómo proviene la información detrás de estas encuestas. Proyección también, Congreso decide Chile. Lo que nos presentan los datos, cámara baja, mire, izquierda 68, 155 en total, 56 para Chile Grande y Unido, y 29 cambio por Chile, 85 se proyecta que la mayoría sea al menos del sector de la derecha. Sí. Bueno, esta plataforma en particular ha tenido bastante cercanía en los resultados que reales en las últimas proyecciones de las últimas elecciones, así que es bien interesante, y aquí nos muestra, sobre todo en la Cámara de Diputados, algo que es bien interesante y también bien complejo. ¿Por qué? Porque el porcentaje que se requiere para cambiar la Constitución es de 4/7. Esos son 89 votos de 155 diputados, y estaría arrojando que las dos derechas, la derecha y la ultraderecha, estarían sacando 85 votos. Por lo tanto, sería el Congreso más favorable que pudiera haber tenido algún presidente
desde el retorno de la democracia, y eso, para quienes analizamos la política desde las instituciones, también nos hace ver algo que es un poco problemático, y es que las cámaras existen para hacer contrapesos políticos y poder llegar a consensos y acuerdos más amplios que tengan distintas visiones de sociedad. Claro. Entonces aquí vemos cómo en el Senado también, lo que estamos viendo ahora, que la derecha quedaría como un 26% y aquí es 29, o sea, 26 escaños, y 29 aquí en la mayoría del 4/7, que es el quórum para poder cambiar inclusive la Constitución. Bueno, y eso es también, impacta directo para que usted también lo vaya proyectando en la gobernabilidad. Tendría muchas más facilidades para lograr llegar a un acuerdo, considerando la cantidad de votos que necesita un eventual presidente que tenga cierta cercanía con el sector de la derecha, en comparación a, por ejemplo, lo que sería también otro presidente o presidenta que tenga un sector más ligado a la izquierda, considerando también que Janet Jara, por ejemplo, es representante del Partido Comunista. Pero también hay que considerar que, por ejemplo, eso no fue impedimento para lo que ha sido la llegada de acuerdo en reforma previsional, en temas también que ya son hechos, son hechos, no es algo que tenga que ver con, por ejemplo, un tema político como tal de debate, sino que es un hecho. O sea, ella logró consenso siendo ministra del Trabajo. O sea, es posible, es posible. No, sí, y bueno, y Chile desde el retorno a la democracia ha tenido, excepto en Bachelet 1, que tuvo un congreso un poco más favorable, pero en general han tenido diversas contrapesos en las cámaras, y eso ha permitido también que tengamos una política más estable y que los acuerdos sean más amplios para poder llegar a reformas que se requieren, que son más estructurales, como reforma de pensiones, tributaria, a la salud, educación, etcétera. Antes de despedirla, Fernanda, quería consultarle, bueno, estamos ya entrando en tierra derecha, van a empezar los debates televisados, va a empezar todo el proceso de fact-check también, invitar a la gente, me imagino, a que esté atento y atenta a los medios UDEC, porque vamos a estar también con el desarrollo de lo que va a ir ocurriendo, porque ya en este mes en adelante empezamos a tener bastante movimiento y va a ser bien entretenido también lo que se viene. Sí, vamos a tener mucha información. La idea es poder informarse, tener fuentes confiables de información. Los medios regionales sabemos que son muy valorados por la ciudadanía. Por lo mismo, tendremos los debates presidenciales y también tenemos la primera vuelta, que, ojo, las encuestas nos dicen muchas cosas, pero la diferencia de la primera vuelta va a marcar un ánimo electoral que puede mover un poco la balanza, que fue lo que pasó en las primarias. Sí. Lo conversamos en algún momento, ese salto tan grande de Janet Jara en las primarias generó que eso impactara muy fuertemente en su apoyo ciudadano en muy poco tiempo. Entonces tenemos que ver cuál va a ser la distancia entre las candidaturas para la primera vuelta, y con eso vamos a saber realmente qué va a pasar en la segunda. Y hay otro tema también, porque la otra vez estuvimos comentando del voto extranjero hace unas semanas atrás. Le invitamos también, bueno, eso fue parte también del proceso anterior de elecciones en materia de las alcaldías, que era lo que marcaba, era el primer momento que vimos nosotros del voto extranjero, pero se le suma algo. He estado leyendo harto, he estado bien entretenido ese tema, el voto joven. Bueno, sobre todo ahí con lo que pasó en la FEUC, la FEUC, sí. Ahí es un indicativo de cómo van a votar los jóvenes, y bueno, dos candidaturas de izquierda llegaron ahí a luchar por quién va a ser finalmente el liderazgo en la FEUC, y de ahí se desprendió una cantidad de información. Yo leía y decía, uy, no tenía idea de esto, pero un buen indicativo también de lo que va a ocurrir en materia del voto joven, sobre todo considerando la proyección hacia el futuro. Claro, voto joven y voto extranjero pueden definir una elección reñida, así que ahí vamos a estar analizando los datos. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a estar conversando ahí todas las semanas para que usted también pueda estar presente en este ciclo de conversaciones, ya considerando que estamos en tierra derecha de lo que va a ocurrir en noviembre próximo. Y nosotros también queremos invitarles a que vayamos a revisar lo que está ocurriendo en nuestros portales de los medios UDEC, en particular noticias.udec.cl, porque el básquetbol femenino sigue con solidez, derrotando a Escuela Alemana de Payaco con Lía Scott y Catalina Pérez como lideresas en el espectro de la ofensiva. Líder de la zona de clausura, invictas, ya dieron vuelta a la página de lo que ocurrió con el Campeonato Nacional Universitario, así que esperan ahora también nuevamente enfrentarse, ahora en calidad de visitantes, eso sí, a Escuela Alemana de Payaco. Esto es lo que va a estar ocurriendo también en la próxima fecha.
Así que invitación a que esté atento y atenta también ahí a deportesenoticias.ec.cl. Además, recordar, vaya a seguir en Instagram Basquetudec, donde se sube toda la información. Y nosotros seguimos con nuestro espacio de conversación aquí en Multiversos. Ya está junto a nosotros el doctor Erasmo Macaya, ficólogo y académico del Departamento de Oceanografía de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Concepción. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Gusto de conversar nuevamente. Habíamos quedado también de continuar con este espacio para divulgar la ciencia y además conocer más de lo que está haciendo en materia investigativa. Hemos estado hablando harto de microalgas en particular y ahora nos vamos a lo más grande, a macroalgas. Estuvimos también justamente con el jueguito. El refugio Kemp, claro, el refugio refugio mostrando acá. Estuvimos también en la feria de ciencias el día domingo pasado, así que estuvo bien entretenido. Ahí fue harta gente a conocerse y a jugar, de hecho. Tuvimos varios jugadores, incluso pequeños, que nos ganaron varias veces, así que lo entendieron inmediatamente. Sí, bueno, los niños tienen esa plasticidad cerebral, neuroplasticidad, lo que hemos conversado también aquí. Ahí está, bueno, el Kemp, las algas, el refugio Kemp, que estuvimos ahí comentando hace unos días atrás. Si quieres saber de qué estábamos hablando, vaya a revisar nuestro canal de YouTube. Pero queremos hablar justamente de las investigaciones científicas, en particular de su trabajo en materia de macroalgas. Cuéntenos, ¿en cuáles se ha centrado? ¿Cómo ha sido también el desarrollo científico en este tema? Sí, bueno, en general en el Laboratorio de Estudios Algales, Algalab, hacemos diferentes cosas, tenemos varias líneas de investigación. Una de ellas, por ejemplo, está relacionada con estas grandes algas pardas que forman bosques. Hacemos estudios de diversidad asociada a bosques. Vemos también, en algunos casos, estos bosques, por ejemplo, cuando hay marejadas, son arrastrados hacia la costa y eso también genera algunas consecuencias que en algunos casos, por ejemplo, son negativas, porque tenemos muchas algas en la costa, pero por otro lado, desde el punto de vista ecológico, es positivo para muchos organismos, que es la única forma en la cual se pueden desplazar. Entonces hay formas de desplazamiento vía estas algas que se desprenden, recorren en algunos casos incluso miles de kilómetros, eso es bien interesante, y pueden llegar a lugares donde nunca han estado previamente o llegar, por ejemplo, trasladar especies invasoras. Entonces es un aspecto ecológico que ahora también estamos estudiando bien interesante. Uy, qué complejo eso, porque las especies invasoras están ya presentes, bueno, nosotros lo hemos comentado en diferentes espacios, o sea, y ahora ya de forma, podríamos decir, natural, ya no ni siquiera con temas antropogénicos que tengan relación directa con el ser humano, sino que producto de temas externos, o sea, relacionados al ser humano, pero ya no directamente que el ser humano sea el que mueva la especie invasora. O sea. Exactamente, eso es bien interesante porque acá hay dos aspectos en rigor. Uno, el proceso de dispersión, el proceso de transporte es natural, ¿cierto? Claro. Porque hay un organismo que es natural, que vive ahí, claro. Pero por otro lado también, o sea, en un contexto de cambio climático se están intensificando las olas de calor, se están intensificando los vientos, marejadas, eso lo vemos muy constante ahora en las noticias, hay más marejadas, por ejemplo. Entonces eso hace que este proceso natural de alguna forma también se intensifique, o sea, ahora sabemos que hay, por ejemplo, mayores desprendimientos de algas, hay mayores algas arribando a distintas partes del mundo, entonces eso hace del proceso ecológico bien interesante, pero también económico, que tiene una serie de aspectos, claro, sociales, económicos relacionados, lo que vemos también ahora en las costas del norte, en Cancún. Tú tienes toneladas y toneladas de algas diarias llegando a esa zona y eso es producto precisamente de algas que se desprenden, que se mueven producto de los cambios en los vientos y que arriban a diferentes zonas y eso es un proceso ecológico muy interesante. Bueno, y aquí sabemos también que está la corriente de Humboldt, que ocurre algo precioso en la naturaleza, majestuoso, que es el fenómeno de la surgencia, que también dota a nuestra costa de una gran variedad de biodiversidad. ¿Cómo es esta interacción también con la alga, considerando justamente eso, considerando estos ecosistemas ricos en vida, sí, tanto micro como macro? A ver, el aspecto positivo es que el agua de surgencia, como tú lo es un agua que surge, ¿cierto?, desde las profundidades, que viene cargada de nutrientes. El nutriente es el alimento de las algas, una de las formas en las cuales tienen de alimentarse. Entonces, eso hace que nuestras costas, como ustedes vamos viendo ahí en los videos, sean muy ricas en estas algas, sobre todo aquellas que forman bosque.
ese es el lado positivo. El lado negativo para nosotros, por ejemplo, que el agua es más fría y cuando nos queremos bañar, ¿cierto? Nos da mucho frío porque tenemos estas aguas que son más heladas si lo comparamos a la misma latitud, por ejemplo, en Argentina o en otras zonas. Entonces, la corriente Humboldt nos trae agua fría, pero al ser fría viene también con muchos nutrientes y esos nutrientes hacen que los bosques de algas, por ejemplo, florezcan y tengamos bosques a niveles muy densos, incluso los más densos a niveles globales. Entonces eso hace que nuestra diversidad de algunas especies en particular se vea beneficiada. Los bosques de algas crecen particularmente en zonas frías. O sea, no tenemos bosques de esas magnitudes en zonas tropicales porque prefieren el agua fría, prefieren el agua rica en nutrientes. ¿Y por qué se da acá, bueno, en particular lo mencionó el tema de los bosques de algas, pero por qué se da también que todo esto que ocurre de forma natural, genere que estos espacios finalmente se transformen en lugares no solo de proyección económica, sino que también de sustentabilidad, de proyectar espacios ecológicos y de generar protección en torno a esto? ¿Por qué es necesario que estos espacios también sean resguardados? Sí, o sea, hay muchas razones, pero mira, si de hecho nos fijamos en el video, lo que estás viendo ahí es un bosque, eso es una toma que hicimos en Punta Parra, por ejemplo, donde hay un bosque marino. Si te fijas, ese bosque lo que hace es una barrera natural contra las marejadas. Entonces, hay lugares en los cuales los bosques se están perdiendo y la intensidad de marejada hace que la erosión costera sea mucho mayor. Entonces, son una primera barrera de contención frente a las marejadas, frente al movimiento. O sea, al centro del bosque se genera este ambiente muy favorable para que muchas otras especies se puedan desarrollar. Entonces, tenemos que muchas especies de importancia comercial están asociadas a los bosques de algas. Hay muchas especies que particularmente se reproducen en los bosques, lo hablábamos el otro día, el tiburón chileno, el pinta roja, deja sus huevos en la zona de bosque. Entonces, son zonas con alta diversidad. Y eso, por ejemplo, tiene un aspecto económico claro, pero también tiene un aspecto incluso cultural. Hay muchos lugares en los cuales hay una íntima asociación con lo que han sido y lo que son los bosques. O sea, en países como Australia, como Nueva Zelanda, los pueblos originarios han usado y siguen usando y usaron las algas provenientes de los bosques. En Chile también. De hecho, es súper interesante porque hay una teoría que es la teoría de la carretera del Kelt, que dice que América se habría poblado por gente que seguía la fauna y la biodiversidad asociada a los bosques. Y hay cuenta, y la evidencia nos muestra que, por ejemplo, en el sur de Chile, en Puerto Montt, hay una zona que se llama Monteverde, es un sitio arqueológico que está datado en 14.000 años, donde hay restos de algas que forman bosque. Hay restos de cochayuyo, hay restos de güiro flotador, y que da cuenta ese sitio que la gente los usaba, que la gente se alimentaba de eso, que incluso los mascaba y los escupía. Eso quizás no parece muy sano, pero en rigor estaban usando las propiedades que tienen antifúngicas, antivirales, antiinflamatorias. Probablemente con alguna lesión ellos se cubrían con las algas. Eso estamos hablando de 14.000 años atrás. O sea, ya en Chile es una de las evidencias más antiguas del uso de alga en el mundo. O sea, es un hecho bien interesante y lo tenemos acá en el sur de Chile. Sí, considerando también que nuestras tradiciones ancestrales de los pueblos originarios justamente también tienen mucho ligado al mar, con el uso de embarcaciones para poder pescar. Entonces, y considerando que esta es una imagen que se repite en nuestro entorno costero, el alga presente, hay un vínculo, o sea, es un vínculo interesante. Y otro vínculo también tiene relación con lo que ha ocurrido en materia de sostenibilidad, lo hablábamos anteriormente, de la protección de estos espacios también, pero además de lo que es la proyección en materia de una industria sostenible en base a algas. Estuvimos conversando hace unos días con la gente de Algas 360, también que nos daba un atisbo de lo que ya es una proyección en materia concreta de impacto directo en la industria, pero esto va más allá, o sea, todavía se está empezando a investigar más en lo que es las propiedades de las micro y las macroalgas en materia de industria con base científica, pero lo que ya al menos se sabe es que sí hay proyección y que tendría un impacto también muy interesante en lo que es nuestras vidas cotidianas.
Sí, o sea, hay que mencionar en primer lugar que diariamente estamos usando algas. Todas las personas que nos están viendo hoy día usaron algas, ¿ya? O sea, en algún momento usamos pasta de dientes, usamos champú, cremas, consumimos helado, vinos, cervezas, productos, muchos de los productos que vemos en los supermercados tienen incluso algas para darle más brillo, por ejemplo. Entonces, eso hace que las algas se utilicen comúnmente. Y hay muchos productos de mucha interesante aplicación en términos farmacéuticos, en términos nutricionales, en términos incluso para disminución de colesterol. Entonces eso hace que haya un foco interesante en las algas. O sea, las algas incluso hoy en día son tratadas como el alimento del futuro, ¿cierto? Entonces hace que las algas sean interesantes para su uso comercial y muchos productos activos, bioactivos de las algas están en estudio hoy en día. Por ejemplo, ¿qué avances hay en estas investigaciones, considerando que si bien el estudio en algas data de hace harto tiempo atrás, hoy en día la secuencia genómica, todo lo que tiene que ver también con materia de epigenética, de los entornos que nos afectan, que cómo nos cambian, que cómo cambia también la interacción ahí propia de los ecosistemas naturales, cómo todos estos nuevos conceptos, estos nuevos paradigmas también han impactado en lo que es el estudio con el alga. Bueno, eso ha llevado una quizás complicación para quienes usan las algas. Cristian normalmente me lo comenta. En la medida que han aumentado los estudios moleculares, lo que ha pasado es que sabemos hoy en día que especies que llamamos de una forma ahora son distintas, porque la genómica, los estudios moleculares nos han dicho, ojo que, por ejemplo, lo que estábamos llamando una sola especie, ahora a nivel molecular sabemos que son dos o son tres. Incluso nosotros hemos publicado algunos estudios donde una especie que incluso tiene compuestos antivirales, anti-HIV, sabemos hoy en día que no es solo una, sino que son 5. Entonces eso abre un mundo de posibilidades, porque tú dices que a partir de los estudios moleculares tú puedes decir, ¿sabes qué? Lo que pensamos que era uno, ahora son 5, y quizás son 5 nuevas oportunidades, no es solo una, sino que se abre una puerta y una ventana con más posibilidades, más usos, más aplicaciones de estos organismos. O sea, no solo son las microalgas, sino que también dentro del espectro macro también hay harta diferencia y harto detalle en torno a lo que es la proyección de las algas. O sea, nosotros lo hemos estado conversando en nuestro espacio multiverso, lo hemos estado abordando también, pero es algo que está presente, lo que menos a nosotros también nos gusta visibilizar, es que algo que está presente acá. O sea, es algo que se da, estos bosques lo mencionó, estos bosques de algas es algo autóctono, es algo de acá, es algo que está acá en nuestro país. Y, o sea, y si proyectamos la industria del alga hacia el futuro, podemos ser pioneros en esto, así como ha ocurrido con otros temas a nivel industrial. Sí, o sea, eso es claro. La proyección es que en muchos lugares del mundo, por ejemplo, esos bosques van a desaparecer. Eso es claro. O sea, hay datos hoy en día que los bosques marinos, por ejemplo, en Australia, han desaparecido en más de un 80%. Entonces, y la proyección en Chile particularmente es que los bosques se van a mantener o van a aumentar. Entonces eso hace que también sea un foco interesante esta zona en particular, nuestro país, sobre algas que forman bosques y otras más. Bueno, interesantes datos también que se desprenden de esta conversación, pero también que están presentes en Alga Lab, en Instagram, para que vayan a seguir también, porque hubo esta instancia donde también se pudo compartir con la gente, donde se pudo disfrutar de un espacio divulgativo de la ciencia. También, mire, parte de lo que ha sido el Día Mundial de las Algas. Eso fue ayer, el 12 de octubre. Ayer, ¿cierto? Día Mundial de las Algas, sí. Ayer, 12 de octubre, Día Mundial de las Algas, ¿ve? Para que usted también vaya a seguir. Hay harto, porque hay harto tema de divulgación científica, de interacción con la comunidad, ¿eh? No es solo donde se suben posts de avances científicos, sino que hay harto de conexión. Sí, hacemos muchas actividades. Hemos estado en los últimos años, los últimos 2-3 años, en más de 100 actividades de divulgación, en talleres, en colegios, en municipalidades, informando. Hemos generado material que en algún momento después se los podemos traer también para que la gente conozca estos organismos que son sumamente importantes. Bueno, lo dejamos ya fijado entonces para que podamos también tenerlo aquí en Multiverso. Perfecto, listo. Y si usted quiere conocer más detalles, entonces va a tener que estar conectados en sintonía con Multiverso. Nosotros ya vamos cerrando este espacio. Queremos agradecerle por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Y dejarle la invitación para que podamos ya, aprovechando, revisarlo más adelante, lo que vamos a tener pendiente. Por supuesto.
Y a ustedes queremos también invitarles a que estén atentos a las multiplataformas de los medios de la Universidad de Concepción y además también recordar que hoy una nueva edición de nuestro noticiero central. Por supuesto, desearle que tenga una muy buena semana y que se reencuentre con nosotros en la jornada de mañana. Que esté muy bien.